El trabajo interno que ayudó a Hitler a llegar al poder, un enorme encubrimiento del momento más aterrador de la guerra de Vietnam y un arma secreta de la Agencia Central de Inteligencia que podría matarte sin dejar rastro. Parecen locuras, pero estas son solo algunas de las teorías de conspiración más dementes que resultaron ser completamente ciertas, y vamos a revelarte todos los secretos. El encubrimiento de la masacre de My Lai. Lamentablemente, no faltan atrocidades cometidas durante la guerra de Vietnam, pero hay una tan terrible y tan condenatoria para los Estados Unidos que la verdad sobre ella se ocultó intencionalmente al público. La masacre de My Lai ocurrió en la aldea vietnamita de My Lai el 16 de marzo, 1968. Esa mañana, los soldados estadounidenses entraron en la aldea en una misión de búsqueda y destrucción. Aunque la región de My Lai estaba controlada por guerrilleros del Vietcong, las tropas estadounidenses solo encontraron civiles, sin señales de combatientes enemigos en la zona. Eso no impidió que los propios soldados de Estados Unidos incendiaran las chozas, asesinando entre 347 y 504 inocentes vietnamitas, incluyendo hasta 50 niños menores de 4 años, y cometiendo actos de asalto tan deplorables contra las mujeres de My Lai que en realidad no podemos describirlos aquí en YouTube. Aún peor, los Estados Unidos inicialmente elogiaron las acciones bárbaras de estas tropas, basándose en informes falsificados que afirmaban que más de 120 de los civiles asesinados innecesariamente eran en realidad del Vietcong. La verdad sobre la masacre de My Lai se reveló un año después y se volvió un símbolo de la guerra de Estados Unidos en Vietnam. El conflicto ya había sido ampliamente criticado y protestado, y ahora parecía que Estados Unidos había perdido cualquier sentido de moralidad en cuanto a las acciones de sus tropas en el sudeste asiático. Los secretos militares sobre los asesinatos lo volvieron aún más impactante cuando exsoldados revelaron públicamente la información. Estos no fueron solo crímenes contra la humanidad perpetrados contra mujeres y niños inocentes por tropas estadounidenses, sino actos que el liderazgo del Moan Sien ejército de los Estados Unidos, había conspirado para encubrir el asunto. Entre la avalancha de cortes marciales que siguieron, el teniente William Calley fue acusado de dirigir la masacre de My Lai, y como resultado fue condenado por asesinato premeditado y sentenciado a cadena perpetua. Desgraciadamente, solo cumplió 3 años y medio de arresto domiciliario antes de que su sentencia fuera conmutada a petición del entonces presidente Richard Nixon. Pero si crees que eso es una locura, no es nada comparado con la verdadera extrañeza conspirativa que surgió de los hallazgos del Comité Church, nombrado así por los Estados Unidos. El senador Frank Church presidió el Comité Selecto del Senado para estudiar las operaciones del gobierno relacionadas con actividades de inteligencia. Esta fue una investigación del Senado de 1975 sobre presuntas actividades ilegales realizadas por agencias de inteligencia de Estados Unidos, incluyendo el Buró Federal de Investigaciones, la Agencia Central de Inteligencia y la Agencia de Seguridad Nacional. Los hallazgos del Comité Church incluyeron múltiples intentos de asesinato de líderes políticos de otros países, incluyendo al presidente Fidel Castro de Cuba, así como a los presidentes de la República Dominicana y la República Democrática del Congo. Estaba Programa de Contrainteligencia, una operación encubierta llevada a cabo por el Buró Federal de Investigaciones para infiltrarse en organizaciones domésticas específicas como activistas de derechos civiles, feministas, ecologistas, personas que protestaban contra la guerra de Vietnam y comunistas. Veía a estos grupos como subversivos y quería desacreditarlos. El Comité Church también sacó a la luz el proyecto Mockingbird, un esfuerzo de la Agencia Central de Inteligencia para aprovechar sus relaciones con los periodistas para controlar el flujo de información en las noticias. El proyecto Minaret, en el que la Agencia de Seguridad Nacional colaboraba con empresas de telecomunicaciones para monitorear a individuos en una lista de vigilancia, incluyendo al senador Church y otros miembros del Comité Church. Y si no fuera por el trabajo del Comité Church, el mundo quizás nunca hubiera sabido sobre los horrendos experimentos de la Agencia Central de Inteligencia que tuvieron lugar como parte de los proyectos MK Ultra y MK Naomi. Pero estos no fueron los descubrimientos más raros del comité. Sigue atento para oír sobre el arma secreta de la Agencia Central de Inteligencia. El informe del Comité Church, a pesar de sus terribles hallazgos, impulsó reformas significativas en cómo las agencias de inteligencia de Estados Unidos operan. Los comités del Congreso debían supervisar las actividades futuras del Buró Federal de Investigaciones, la Agencia Central de Inteligencia y la Agencia de Seguridad Nacional, y notablemente el presidente Gerald Ford emitió la Orden Ejecutiva 11.905 que prohibía los asesinatos políticos. Volvamos a Europa y miremos el oscuro complot que ayudó a instalar a uno de los mayores monstruos de la historia. Este es el incendio del Reichstag y la toma de poder de los nazis.
No se puede negar que el partido nazi asumió el poder sobre Alemania de la manera más brutal posible durante los primeros años 30. El 27 de febrero de 1933, el Reichstag, sede del Parlamento alemán, fue completamente destruido por un incendio. Inicialmente, se culpó a los comunistas de los ataques, con el holandés Marinus van der Lubbe desempeñando el papel de chivo expiatorio. Gracias a que van der Lubbe era comunista, Adolf Hitler, ya canciller en ese momento, utilizó el incendio como justificación para expulsar por la fuerza a cualquier político de izquierdas o comunista del Parlamento, y los encarceló para que no pudieran oponerse al partido nazi en las elecciones que tuvieron lugar un mes después, en marzo de 1933. Hitler logró poner a Alemania en contra de los comunistas al declarar que amenazaban con tomar el poder, lo que permitió a los nazis ganar más escaños en las elecciones y ayudó a que asumieran el control del país. No es una exageración concluir que los nazis fueron responsables, especialmente teniendo en cuenta cuánto les gustaba quemar libros y atacar otras instituciones que desafiaban su ideología fascista. Operación Gladio. ¿Nos creerías si te dijéramos que después del final de la Segunda Guerra Mundial, operativos de resistencia armada estaban llevando a cabo misiones clandestinas en países europeos? No eran restos del partido nazi o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, era Estados Unidos. Bajo el nombre en clave Operación Gladio, estas misiones encubiertas fueron una colaboración directa entre el personal de lo que se convertiría en la Agencia Central de Inteligencia, la Organización del Tratado del Atlántico Norte y la Unión Occidental. La Operación Gladio consistía principalmente en operaciones de retaguardia. Esto implicaba que los países incrustaran agentes durmientes en sus propios territorios que esperarían para ser desplegados en caso de una invasión enemiga de naciones como la Unión Soviética, que estaba acumulando poder constantemente. Estos operativos de retaguardia establecerían movimientos de resistencia en sus países y, en caso de una embestida soviética, se quedarían como espías tras las líneas enemigas. Entonces, ¿qué implicaba realmente la Operación Gladio? Los operativos se utilizaban para llevar a cabo asesinatos políticos, guerra psicológica y operaciones de bandera falsa, esencialmente un surtido de actos nefastos contra los partidos de izquierda en Europa Occidental. Esto a menudo implicaba aliarse con milicias anticomunistas y terroristas de derecha, ya que la red secreta de Gladio capturaba, torturaba y asesinaba a sospechosos de tendencias comunistas. Hasta hoy, el Departamento de Estado de los Estados Unidos niega que sus operativos respaldaban a grupos terroristas y que Gladio solo era una forma de ayudar a los países de Europa Occidental a resistir una posible invasión soviética. Pero que la Agencia Central de Inteligencia interfiera en Europa es una cosa. ¿Y qué hay del Buró Federal de Investigaciones matando a docenas de estadounidenses en los Estados Unidos? Durante la era de la Prohibición, el Buró Federal de Investigaciones intentó desarrollar formas de prevenir la elaboración ilegal de alcohol por parte de los contrabandistas. Para hacer eso, aumentaron la cantidad de metanol, una sustancia venenosa que se encuentra en el mismo alcohol industrial que los contrabandistas usarían para hacer licor. Aunque la intención era desalentar a las personas de beber, este aumento llevó a miles de muertes. Durante más de una década, Estados Unidos prohibió la venta y producción de alcohol, y las autoridades federales dedicaron recursos significativos para combatir los intentos ilegales de eludir estas leyes. Los bares clandestinos y las redes de contrabando de alcohol eran el objetivo principal de las fuerzas del orden, ya que se había convertido en un negocio lucrativo para el crimen organizado. Pero cuando una operación era desmantelada, otra surgía rápidamente para reemplazarla. Para restringir el alcohol disponible al público, las autoridades y reguladores federales idearon una nueva estrategia. Como el alcohol de contrabando se producía típicamente destilando alcoholes industriales, los funcionarios estadounidenses pensaron que, si se establecía legalmente que se debían incluir aditivos tóxicos en estos productos, entonces podrían cortar el suministro antes del consumo. Por lo tanto, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ordenó a las empresas agregar quinina, alcohol metílico y otros químicos tóxicos al alcohol industrial como disuasivo, sin éxito. En la víspera de Navidad de 1926, 60 personas ingresaron al Hospital Bellevue en Nueva York por alcohol envenenado, de las cuales 31 fallecieron en los días siguientes. Muchos habían consumido inadvertidamente metanol, alcohol de fuerza industrial que era ilegal bajo la ley federal, pero extremadamente venenoso, y eso es solo una instantánea del asombroso número de muertes que ocurrieron como resultado del alcohol envenenado por estos químicos. Aunque a menudo se malinterpreta que el Buró Federal de Investigaciones envenenó deliberadamente el alcohol para beber, no se puede subestimar las medidas poco éticas a las que recurrió el gobierno federal de los Estados Unidos para frenar el consumo público de alcohol y el contrabando ilegal. Puede que no estuvieran echando mercurio en botellas de whisky, pero el gobierno de
Los Estados Unidos sí aumentó el nivel de químicos tóxicos presentes en alcoholes industriales, sabiendo muy bien que estos se destilaban para ser vendidos y bebidos. Hablando de cosas increíblemente peligrosas para introducir en tu cuerpo, ¿alguna vez has oído hablar del proyecto MK Naomi? El ahora infame proyecto MK Ultra es a menudo citado cuando se habla de conspiraciones locas, pero su sucesor a menudo pasa desapercibido. El proyecto MK Naomi fue una operación conjunta entre la Agencia Central de Inteligencia y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos que se realizó por casi 2 décadas entre los años 50 y finales de los 60. El objetivo del proyecto MK Naomi era realizar investigaciones sobre la guerra química y biológica, específicamente determinar qué sustancias y químicos se podrían utilizar para matar o incapacitar a un objetivo, y luego desarrollar dispositivos que pudieran neutralizar estos materiales. Mientras que MK Ultra tenía un fuerte énfasis en experimentos de control mental, MK Naomi se centró en formas de convertir bacterias y virus en armas, gases para dejar inconsciente, venenos letales y sistemas de entrega que se podrían utilizar para administrarlos. La División de Servicios Técnicos de la Agencia Central de Inteligencia fue encargada de desarrollar un arsenal completo de materiales letales o incapacitantes, y el Comando de Operaciones Especiales del Ejército de los Estados Unidos fue asignado para ayudar con las pruebas. Después de todo, ¿para qué son los amigos? Quizás lo más notable es que MK Naomi llevó a la creación de una serie de armas que fueron modificadas para disparar dardos recubiertos con agentes biológicos mortales. Los agentes pudieron infiltrar un área al incapacitar a los perros guardianes con sedantes lo suficientemente potentes. Luego, se podría utilizar un agente químico remedial para despertar a los perros al salir el agente, cubriendo sus huellas mientras se iban. Aunque la información oficialmente desclasificada sobre el proyecto MK Naomi es difícil de obtener, un memorando de la Agencia Central de Inteligencia que proponía el uso de armas biológicas para atacar cultivos fue descubierto en 1967 por el Comité Church, y tenemos más sobre lo que ese comité reveló al mundo en breve. Tras el descubrimiento de este memorando, el presidente Richard Nixon se vio forzado a prohibir el uso militar de armas biológicas en noviembre de 1969 y se disolvió el proyecto MK Naomi. A pesar de las órdenes del presidente, en 1970, un científico renegado de la Agencia Central de Inteligencia robó aproximadamente 11 gramos de una mortal toxina de mariscos con ayuda del personal de SOC en Fort Detrick, Maryland. Esta toxina peligrosa fue ocultada en un laboratorio de la Agencia Central de Inteligencia sin ser detectada por más de 5 años. No solo Estados Unidos se involucra en siniestros complots secretos, a veces son sus aliados. Tal fue el caso en el asunto Lavón. Aunque posiblemente no tan infame como Gladio u otras operaciones encubiertas lideradas por los Estados Unidos, el asunto Lavón no fue menos deplorable. Planificado por la inteligencia militar israelí en 1954 bajo el inocuo nombre en clave de Operación Susana. Esta fue una operación de bandera falsa. En el verano de 1954, un grupo de judíos egipcios fueron reclutados por la inteligencia militar israelí para atacar varios objetivos civiles en Egipto. Esto incluyó negocios egipcios, estadounidenses y británicos, cines, bibliotecas y centros educativos estadounidenses en todo el país. Se instruyó a estos reclutas para colocar bombas en estos establecimientos, y tras la detonación, se debía atribuir los ataques a los comunistas, la Hermandad Musulmana, una organización islamista sunita en Egipto, o nacionalistas locales no especificados. La operación comenzó cuando la célula durmiente, compuesta por 8 judíos egipcios, bombardeó la oficina de correos en Alejandría. En pocas semanas, otros 6 edificios fueron objetivos, y finalmente el gobierno egipcio fue alertado, supuestamente por el supervisor de la operación, sobre el lugar del próximo atentado planeado. Con esos datos, intervinieron y arrestaron al bombardero, capturando después a los 11 sospechosos de la célula israelí encubierta. A pesar de que los atentados no causaron muertes civiles, 4 operativos fallecieron, 2 tras ser capturados y otros 2 fueron sentenciados a muerte por el gobierno egipcio. 2 más fueron absueltos en su juicio, y los 5 restantes recibieron diversas condenas de prisión que variaban desde 7 años hasta cadena perpetua. Pero la pregunta persistente es, ¿por qué? La intención del falso ataque fallido era culpar a las organizaciones opuestas al líder egipcio Gamal Abdel Nasser. Se esperaba que el caos subsiguiente convencería a los gobiernos occidentales de la inestabilidad del régimen de Nasser sobre Egipto, incitándolos a retirar cualquier apoyo financiero o militar.
Después de que la operación fracasó, el ministro de Defensa israelí Pinhas Lavon fue implicado en la orquestación de los ataques con bombas y se vio obligado a renunciar, lo que llevó a que el incidente se conociera como el Asunto Lavon. Israel continuó negando públicamente que tuvieran alguna participación en el Asunto Lavon hasta tan recientemente como en el 2005. Los agentes egipcios sobrevivientes que participaron en los ataques recibieron certificados de agradecimiento del presidente de Israel, Moshe Katsav, equivalente a una medalla de participación para un agente encubierto. Pero eso no es la última pieza de subterfugio militar que tenemos en la agenda hoy. De hecho, está lejos de serlo. Exploremos el infame encubrimiento del síndrome de la Guerra del Golfo. Después de la Guerra del Golfo de 1990 a 1991, muchos veteranos que lucharon en el conflicto informaron desarrollar síntomas inusuales al regresar a casa. Los informes llegaron de los veteranos de la Guerra del Golfo en los Estados Unidos, Canadá, Austria y Dinamarca. Para quienes volvían al Reino Unido con el extraño síndrome de la Guerra del Golfo, los problemas de salud reportados serían sospechosamente silenciados. En todos los casos reportados, soldados previamente sanos y en forma desarrollaron repentinamente una variedad de enfermedades y síntomas inusuales. Los síntomas incluían fatiga crónica, hipertensión, dolor muscular, problemas cognitivos, falta de coordinación, erupciones cutáneas, diarrea y síntomas de trastorno de estrés postraumático. Lo inusual de esto, en comparación con enfermedades de veteranos de guerras anteriores, fue la aparente mayor tasa e intensidad de síntomas entre aquellos que lucharon en la Guerra del Golfo. La principal causa que se ha atribuido a esto es la exposición a cantidades subletales de agentes de guerra química, particularmente agentes nerviosos, así como la inhalación de humo de incendios de pozos de petróleo, y la exposición a pesticidas y uranio empobrecido. En el Reino Unido, se evaluó a los veteranos afectados para determinar si había relación entre aquellos con estos síntomas, pero el King's College London no pudo determinar ninguna causalidad común. Por otro lado, países como Estados Unidos reconocieron más rápidamente la existencia del síndrome de la Guerra del Golfo. El Ministerio de Defensa del Reino Unido negó vehementemente que existiera tal condición, a pesar de las abrumadoras pruebas entre los veteranos de la Guerra del Golfo. En 2005 finalmente cedieron, y una investigación de 2009 confirmó que los veteranos de la Guerra del Golfo reportaban más síntomas que otros veteranos. También tenían el doble de probabilidades de haber sufrido de trastorno de estrés postraumático y reportaron una peor calidad de vida después de su servicio. Hasta hace poco, en 2010, la mayoría de los veteranos británicos de la Guerra del Golfo no habían recibido compensación de su gobierno y se les negaron las solicitudes de pensiones de guerra a aquellos que sirvieron en la Guerra del Golfo y reportaron sufrir el síndrome de la Guerra del Golfo. También, a veces los gobiernos conspiran para perjudicar a muchas personas. A veces es solo un tipo muy desafortunado. Bienvenidos al caso Dreyfus, acontecido en Francia entre finales del siglo XIX y principios del XX. Se centró en Alfred Dreyfus, capitán de artillería del ejército francés. En 1894, Dreyfus fue acusado de vender secretos militares franceses a Alemania y condenado por traición después del descubrimiento de una carta aparentemente condenatoria como evidencia. Condenado injustamente. Trabajando en la embajada alemana en París, un espía francés llamado Major Hubert Joseph Henry descubrió una carta parcialmente rasgada en una papelera. La caligrafía que se había utilizado para escribir la carta se parecía a la de Dreyfus, lo que llevó a lo que se convertiría en una controvertida detención y acusación contra el hombre. El público creyó rápidamente las acusaciones contra Dreyfus simplemente por ser judío. Los grupos antisemitas en Francia en ese momento amplificaron la noción de su culpa, especialmente el periódico La Libre Parole, que explicaba que Dreyfus ejemplificaba la deslealtad de los judíos franceses. Dreyfus fue sometido a un consejo de guerra y condenado a cadena perpetua en la Isla del Diablo, ubicada frente a la costa de la Guayana francesa. En una angustiosa ceremonia pública después de su condena, le arrancaron el emblema del ejército francés de su uniforme y rompieron su espada antes de desfilar frente a una multitud que le lanzaba insultos antisemitas e incluso pedía que Dreyfus fuera ejecutado por traición. No obstante, en 1896 surgió evidencia que señalaba a otro oficial francés, Ferdinand Walsin Esterhazy, como el auténtico traidor. Esto inclinó el apoyo público hacia Dreyfus, pero tras el juicio militar de Esterhazy, fue declarado inocente y huyó del país. Dreyfus fue juzgado por un tribunal militar por segunda vez en 1899, y nuevamente fue declarado culpable. Sin embargo, Francia seguía profundamente dividida sobre el caso. Días después,
Dreyfus recibió un indulto completo del presidente francés y en 1906 sería exonerado y reintegrado al ejército. El antisemitismo es indudablemente una horrible mancha en el planeta, al igual que una guerra nuclear, ¿y a quién tenemos que agradecer por eso? El Proyecto Manhattan, sin duda. En un mundo post-Oppenheimer, casi todos conocen el Proyecto Manhattan, el infame programa de investigación colaborativo de la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, que creó las primeras armas nucleares, cambiando para siempre el curso de la historia. Entre 1942 y 1946, el proyecto desarrolló dos tipos de bombas: Thin Man, un arma nuclear de fisión, y Little Boy, un arma nuclear de implosión más compleja, ambas diseñadas por el físico nuclear J. Robert Oppenheimer. Pero en ese momento, el conocimiento público sobre el Proyecto Manhattan era severamente limitado. El objetivo de los funcionarios de seguridad vinculados al Proyecto Manhattan era evitar que la noticia sobre el desarrollo de bombas atómicas llegara a la Alemania nazi y a sus aliados del eje, en particular a Japón, quien sufriría los primeros ataques nucleares de la historia como resultado directo del Proyecto Manhattan. Los detalles del programa también se ocultaron a la Unión Soviética. Aunque la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era aliada de Estados Unidos, el Reino Unido y otras fuerzas, Estados Unidos los veía como un posible enemigo futuro. Sin embargo, algunos espías soviéticos tuvieron éxito en infiltrarse en la sede del Proyecto Manhattan en Los Álamos y difundieron información sobre el programa de vuelta a Rusia, lo que ayudó a acelerar el desarrollo de sus propias bombas nucleares. Durante los años 1940 hubo una notable cantidad de filtraciones por parte de periodistas estadounidenses, algunas pequeñas e intrascendentes, pero otras mucho más perjudiciales. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía un programa voluntario de censura de prensa que permitía a la Oficina de Censura reprender a los periodistas que informaban sobre temas prohibidos. Esencialmente, cualquier censura que se produjera generalmente entraba en vigor después de que ya se hubiera publicado información importante. Una de las peores violaciones en relación con el Proyecto Manhattan ocurrió en 1944, cuando un reportero de Cleveland Press, el desafortunadamente llamado John Draper, descubrió que se estaba llevando a cabo una operación militar en Los Álamos mientras él estaba de vacaciones en Nuevo México. Draper no tenía idea de que se estaban desarrollando bombas atómicas allí, pero informó erróneamente la ubicación y el tamaño aproximado de una instalación científica militar clasificada. Proporcionó testimonios de testigos locales sobre explosivos que se estaban probando en el lugar, y lo peor de todo, nombró a Oppenheimer como el director científico del Proyecto Manhattan. A petición del mayor general Leslie Gross, director del Proyecto Manhattan del Ejército de Estados Unidos, la Oficina de Censura logró prevenir la publicación de artículos de seguimiento. Esto incluía uno planeado por la revista Time para evitar la difusión de más información sobre el proyecto. Groves también consideró reclutar a John Draper como represalia por su artículo, pero se dio al saber que el periodista tenía más de 60 años y no estaba en edad óptima para el servicio militar. El siguiente es un estudio científico que transgredió las fronteras morales y éticas a un nivel realmente inaudito. El experimento de sífilis de Tuskegee fue un estudio realizado desde 1932 hasta 1972, financiado por el gobierno de los Estados Unidos y llevado a cabo por el Servicio de Salud Pública y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. El objetivo del proyecto de investigación era examinar los efectos y síntomas de la sífilis cuando se deja sin tratar, y en ese momento no se conocía ninguna cura para la enfermedad. Para hacer sus observaciones, el Servicio de Salud Pública inscribió a alrededor de 600 aparceros afroamericanos empobrecidos, 399 con sífilis y 201 sin ella, muchos de los cuales nunca habían visitado a un médico antes. Una oferta de atención médica gratuita los atrajo. Sin embargo, las personas detrás del estudio se negaron intencionalmente a explicar qué exactamente estaban examinando en los hombres que sin saberlo se convertirían en los sujetos de prueba. A los participantes en el experimento de Tuskegee se les dijo falsamente que estaban siendo tratados por mala sangre, un término coloquial y no específico utilizado en el área para describir una serie de diferentes dolencias. A los participantes se les dieron placebos como aspirina y suplementos minerales, y se les dijo que esto trataría su condición. Sin embargo, 15 años después de iniciar el estudio, en 1947, se descubrió la penicilina como tratamiento para la sífilis. El Servicio de Salud Pública no se molestó en decirles la verdad a estos hombres, ni les ofreció el antibiótico ampliamente disponible, que ya era el tratamiento estándar para la sífilis.
De hecho, los investigadores no brindaron atención médica a estos hombres mientras su condición empeoraba. Incluso cuando algunos de ellos comenzaron a quedarse ciegos, sufrieron otros problemas de salud graves o enloquecieron debido a la sífilis. Durante el curso del estudio, 28 participantes fallecieron debido a la sífilis y otros 100 murieron por complicaciones relacionadas con la enfermedad. 40 de los cónyuges de los participantes también fueron diagnosticados con ella y se transmitió a casi 20 niños. Un año después de que la historia provocara indignación pública, el Congreso celebró audiencias para examinar el experimento de Tuskegee. En 1974, los sobrevivientes del estudio no ético y las familias de los fallecidos recibieron un acuerdo de $10 millones. Se establecieron nuevas pautas para proteger a los sujetos humanos. Esa fue la última vez que Estados Unidos estuvo involucrado en un encubrimiento siniestro. Ok, mentimos. Esa frase en sí misma fue un encubrimiento. De alguna manera tengo que ganarme esos cheques secretos del gobierno de los Estados Unidos. El escándalo Irán-Contra se sumó a la lista de controversias políticas en Estados Unidos, donde el Consejo de Seguridad Nacional participó en acuerdos secretos de armas sin el aval del Congreso. De hecho, el Congreso prohibió directamente estas transacciones, violando las propias políticas del gobierno. A través del Consejo de Seguridad Nacional, Estados Unidos intercambió misiles y otras armas para liberar rehenes estadounidenses en el Líbano y canalizó fondos para apoyar un conflicto armado en Nicaragua. El asunto Irán-Contra fue tan controvertido que incluso amenazó con derrocar al presidente de los Estados Unidos en ese momento, Ronald Reagan. Tras la toma de posesión de Reagan, un republicano, su alcance político se vio limitado por una mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y el Senado Pero una de sus principales plataformas políticas había sido respaldar las numerosas insurgencias anticomunistas que operaban en todo el mundo, algo que los demócratas no apoyarían. De hecho, propusieron activamente legislación para limitar la influencia de la Agencia Central de Inteligencia y el Departamento de Defensa en conflictos extranjeros. En ese momento, Irán y Nicaragua habían experimentado cambios significativos en sus regímenes. Irán derrocó a su gobierno pro-occidental, reemplazándolo con uno fundamentalista islámico antiestadounidense. Mientras tanto, Nicaragua estaba ahora bajo el control del gobierno sandinista de izquierdas, a quien Reagan y su administración temían que permitiría la propagación del comunismo en América Central. Por lo tanto, sin la aprobación del Congreso, Estados Unidos ofreció apoyo financiero y militar a los Contras, las fuerzas contrarrevolucionarias que intentaban derrocar al gobierno de izquierdas de Nicaragua. Intentaron llevar a cabo una estrategia similar en Irán. No obstante, la situación se agravó durante la crisis de los rehenes en Irán, cuando terroristas chiitas apoyados por Irán secuestraron a diplomáticos y contratistas privados estadounidenses. Para asegurar la liberación de los rehenes, el Consejo de Seguridad Nacional participó en un acuerdo de armas con Irán, con planes de canalizar también los fondos de ese acuerdo a los Contras en Nicaragua. Estas actividades ilegales de comercio de armas fueron descubiertas en noviembre de 1986, cuando los sandinistas derribaron un avión que llevaba suministros a los Contras y tomaron prisionero al piloto. Naturalmente, un alboroto público siguió rápidamente en los Estados Unidos una vez que esto salió a la luz. Pero eso no es ni de cerca tan espeluznante como lo que sucedió en la Operación Midnight Climax. Mientras que el nombre de MK Ultra vive en la infamia, el nombre en clave de la Operación Midnight Climax a menudo se olvida. Este subproyecto de MK Ultra inició en los años 50 como parte de su programa de investigación sobre control mental. El hombre a cargo era Sidney Gottlieb, un químico de la Agencia Central de Inteligencia y maestro espía a quien se le permitió probar la dietilamida de ácido lisérgico en civiles sin su consentimiento. Gottlieb, el científico renegado de la Agencia Central de Inteligencia mencionado antes, robó todo el veneno de mariscos. Sí, eso será relevante más tarde. De todos modos, volviendo a Midnight Climax, la Agencia Central de Inteligencia pagó a escorts para atraer a sus clientes a casas seguras, donde luego se les administraba una amplia y peligrosa gama de sustancias sin su conocimiento, y se les observaba desde detrás de un vidrio unidireccional. Los participantes involuntarios eran presionados para revelar secretos personales y recibían mensajes subliminales para realizar acciones involuntarias, como ver si bajo la influencia de la dietilamida de ácido lisérgico podían ser convencidos de cometer asaltos, robos e incluso asesinatos. El objetivo era que la Agencia Central de Inteligencia determinara si el lavado de cerebro era posible y cómo obtener control sobre las mentes de los espías enemigos. También querían probar si la dietilamida de ácido lisérgico podía ser utilizada durante los interrogatorios, y combinaron la droga con un aislamiento intenso, dosificando a los sujetos y luego manteniéndolos confinados y solos durante meses. Con apenas comida o agua,
cientos de agentes federales y científicos participaron en estos experimentos poco éticos en personas inocentes antes de que la operación Midnight Climax y el resto de MK Ultra se cerraran en los años 60. Pero sabemos lo que todos han estado esperando, esa desquiciada arma secreta de la Agencia Central de Inteligencia. Posiblemente, uno de los hallazgos más infames e inusuales del Comité Church fue la propia pistola de ataque al corazón de la Agencia Central de Inteligencia. Esta arma secreta no era solo un concepto, era muy real y se utilizó en múltiples asesinatos. Disparaba un pequeño dardo con toxina de mariscos congelada. Me pregunto de dónde lo obtuvieron. Y eso luego provocaría un ataque al corazón en su objetivo. Los dardos podrían penetrar la ropa fácilmente y apenas ser sentidos por el objetivo, dejando solo un pequeño punto rojo en la piel. Los dardos se desintegrarían completamente al entrar en el cuerpo del objetivo, dejando poco rastro y permitiendo que el veneno entrara rápidamente en su torrente sanguíneo, causando un ataque al corazón fatal. El veneno se desnaturaliza rápidamente después de la muerte, lo que hace casi imposible detectarlo en una autopsia y que la muerte se atribuya a causas naturales. La existencia de esta arma, que suena casi ficticia, fue revelada durante las investigaciones del Comité Church y fue verificada por el testimonio del Congreso sobre las numerosas actividades de espionaje descontroladas de la Agencia Central de Inteligencia. Incluso puedes encontrar fotos del propio senador Church sosteniendo la infame pistola de infarto. Ahora echa un vistazo adentro de la aterradora sala de sueño de la Agencia Central de Inteligencia o mira este video en su lugar.